Hola, soy Yesenia. Soy Estefanía. Hola, soy Natalia. Y yo soy Alan. Junto con mis compañeras vamos a hablar sobre el objeto de estudio de las teorías psicológicas. La psicología nace de la necesidad de entender de manera científica cómo pensamos, sentimos y actuamos. Antes, estas preguntas eran parte de la filosofía, pero con el paso del tiempo se buscó una base más objetiva y experimental. A partir de ahí surgieron distintas teorías que explican al ser humano desde dos grandes perspectivas. La primera, más interna, centrada en la mente y la experiencia, y la segunda, más externa, enfocada en la conducta, el cerebro y el entorno social. En conjunto, estas visiones nos ayudan a comprender de forma más completa el ser humano y su desarrollo. Pregunta, ¿existe solo una postura psicológica? No existe solo una postura en la psicología, ya que el ser humano es demasiado complejo para explicarlo desde solo una visión. Tanto la corriente materialista como idealista se complementan, ya que para entender al ser humano implica integrar tanto su mundo interno como su relación con el entorno. A continuación expondremos teorías idealistas como el gestal, humanismo histórico-genético, estructuralismo y psicoanálisis. También expondremos teorías materialistas como el conductismo clásico, funcionalismo, conductismo operante, movimiento cognitivo y escuela historiocultural. El idealismo se enfoca en los procesos mentales y cómo el conocimiento surge de la reflexión interna más que de la experiencia externa. Se centra en la conciencia, la mente, la razón, el inconsciente y la experiencia subjetiva, como lo vemos en el estructuralismo, la gestal, el psicoanálisis y el humanismo. Platón decía que el conocimiento es el recuerdo de verdades innatas del alma, destacando la importancia de la introspección y la autorreflexión para comprender la mente humana. El estructuralismo, propuesto por Wilhelm Wundt y desarrollado por Edward Titchener, se centra en estudiar la estructura de la mente y los contenidos de la conciencia. Su principal método es la introspección, donde la persona analiza sus propias sensaciones, percepciones y sentimientos. Buscaba descomponer la experiencia mental en sus partes más básicas, como la química descompone la materia en elementos. La Gestalt se centra en la percepción y la organización de la experiencia. Postula que el todo es más que la suma de sus partes y analiza cómo el cerebro organiza los estímulos en formas o patrones significativos. Es decir, estudia cómo percibimos la realidad de manera global y no solo como elementos aislados. El psicoanálisis es quizá una de las corrientes más influyentes de la psicología. Surgió en Viena a finales del siglo XIX como una psicología centrada en la mente y el inconsciente. Fue impulsada por Sigmund Freud, pero también por filósofos y científicos como Carl Jung. El psicoanálisis se basa en la influencia del inconsciente en el comportamiento humano y los conflictos internos que puede causar. Los tres pilares fundamentales son el inconsciente, la sexualidad infantil y la transferencia. Por otro lado, el humanismo surgió en los años 60 como una psicología de la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta corriente inició con el romanticismo y el existencialismo y por la influencia de filósofos como Jean-Jacques Rousseau. Establece que las personas son seres libres con potencial para la autorrealización y con capacidad de autodeterminación. Es decir, el ser humano es un todo completo. Las personas son libres, dignas y responsables y tienen la capacidad inherente de crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Uno de sus principales representantes fue Abraham Maslow. Piaget nos indica que el conocimiento se construye ajustando lo nuevo a lo que ya sabemos. Cuando encaja, lo asimilamos y cuando obliga a cambiar el esquema, lo acomodamos. Ese vaivén provoca cierto desequilibrio y tras el ajuste, un nuevo equilibrio con una estructura más estable se produce. Si repetimos este ciclo de asimilación y acomodación, la mente sube de nivel. Lo que puede pensar y hacer se va ampliando. Este progreso se observa por diversas etapas. Las etapas mencionadas anteriormente son estas cuatro: la sensorio-motor de 0 a 2 años, donde la mente se organiza desde la acción; la preoperacional de 2 a 7 años, donde surge el pensamiento simbólico; el de operaciones concretas de 7 a 11 años, donde entra la lógica; y el de operaciones formales, donde aparece el pensamiento abstracto e hipotético. Esto implica que las intervenciones deben ajustarse a la estructura disponible. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de estudio de las teorías psicológicas materialistas? Las teorías materialistas buscan explicar al ser humano desde la base real y concreta, es decir, de lo demostrable, y considera que la mente y la conciencia no existen por sí solas, sino que son el resultado de la actividad cerebral y del entorno social en el que vivimos. El materialismo menciona que el comportamiento humano se comprende mejor al analizar su relación con la realidad material y el entorno. El funcionalismo, que se guía en la postura filosófica materialista, es una corriente psicológica promovida por William James y John Dewey. Se enfoca en la función de los procesos mentales y la conducta. Su objetivo es entender cómo las personas se adaptan a su entorno usando sus pensamientos y acciones. Estudia la utilidad de la mente y el comportamiento, no solo su composición. El conductismo clásico estudia la conducta aprendida mediante la asociación estímulo-respuesta. Está representado por Ivan Pavlov y John B. Watson.
Utiliza experimentos controlados y descarta los procesos mentales internos, enfocándose solo en lo observable. Busca entender cómo los estímulos externos provocan respuestas automáticas. Por ejemplo, un perro que aprende a salivar al escuchar un timbre cuando lo asocia con la comida. La psicología cognitiva no fue propuesta por una sola persona, sino que surgió como un movimiento colectivo en la década de los 50 y los 60. Sin embargo, Ulrich Neisser es considerado el padre de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva entiende a la mente como un sistema activo, no reacciona en automático, sino que toma la información del entorno y la transforma en modelos o representaciones internas. Con esas representaciones, interpreta la situación y decide cómo actuar. A ese recorrido articulado lo llama procesamiento de la información. Dicho procesamiento está modulado por factores externos como el contexto e internos como las emociones. En este marco, la coordinación de los procesos mentales que son la atención, percepción, lenguaje, memoria y pensamiento traza el camino entre estímulo y respuesta. El conductismo operante surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Fue desarrollado principalmente por Skinner, quien estableció que el comportamiento es una función de sus consecuencias. Los actos reforzados tienden a repetirse y los actos castigados tienden a desaparecer. En esta teoría hay diferentes elementos, incluyendo el estímulo discriminativo, la conducta operante y las consecuencias, que pueden ser reforzadores o castigos. La Escuela Histórico-Cultural surge en la Unión Soviética en la década de 1920. Fue fundada por Lev Vygotsky. Junto con Leontiev y Luria, desarrollaron una respuesta al conductismo, enfatizando los procesos mentales superiores y el papel de la cultura. Esta escuela introduce conceptos fundamentales como la zona de desarrollo próximo, que básicamente se ubica entre el aprendizaje independiente y el aprendizaje asistido. Una de sus aportaciones principales es que destaca la importancia del contexto cultural y social en el aprendizaje. ¿Para qué sirve la revisión de las posturas psicológicas en la formación como profesional en la psicología? Revisar las posturas psicológicas nos permite construir una base sólida para la práctica profesional. Cada enfoque aporta herramientas distintas. El idealista se centra en lo interno y subjetivo, mientras que el materialista en lo biológico y social. Al compararlos, desarrollamos pensamiento crítico y aprendemos a adaptar nuestras intervenciones al contexto y las condiciones reales de las personas. En conclusión, los sistemas de la psicología ofrecen perspectivas complementarias que permiten comprender los procesos cognitivos y el comportamiento humano. Los sistemas no se excluyen entre sí, juntos conforman un panorama amplio que enriquece la comprensión del comportamiento humano.